Charlie. Hola amigos y gente bonita, hoy les traigo un nuevo video. Nos encontramos mirando este hermoso amanecer en Mahahual, en el estado de Quintana Roo, donde podrán conocer los servicios y menú de uno de los mejores restaurantes frente al mar. Daremos un paseo en bicicleta donde les mostraremos algunas curiosidades sobre esta playa paradisíaca. Y para terminar esta grandiosa aventura, también nos refrescaremos en un balneario exclusivo en Bacalar, que no te puedes perder en tu próxima visita. Charlie. Si eres nuevo en mi canal, déjame presentarme. Yo soy Charlie Boy y este es mi canal Charlie Boy de Viaje, donde te llevaré a conocer los mejores lugares de la República Mexicana, cómo llegar, qué hacer y dónde quedarte, así como los mejores tips y recomendaciones para viajeros. Son las 6 de la mañana y estamos contemplando el amanecer en este punto de Mahahual, donde se encuentran las letras turísticas. Llegamos en un tour de la agencia Viaja con Memo, que salió de la ciudad de Mérida con 5 horas de viaje. Lo primero que haremos es instalarnos en uno de los restaurantes más conocidos y completos de Mahahual, el Crazy Lobster, donde desayunaremos y realizaremos otras actividades como kayak y un recorrido en bicicleta que está a disposición de los clientes. El lugar cuenta con mesas, sillas, palapas, hamacas, baños, camastros, regaderas, lockers, kayaks, wifi, así como renta de bicicletas con costo extra y tours. El clima está ideal y aunque al llegar pudimos ver una cantidad de sargazo considerable, el área de playa y mar de esta zona está en continuo mantenimiento, por lo que podrás bañarte y realizar todas las actividades acuáticas sin problema. Antes de iniciar con las actividades del día, vamos a desayunar bajo estas frescas palapas. Aquí te ofrecen un menú con platillos fuertes y bebidas, pero también puedes pedir el menú de desayunos. Los precios son bastante accesibles y como pueden ver hay una amplia variedad de platillos a escoger. Yo pedí unos chilaquiles con huevo y unas frutas, además con una rica cerveza. Para que ustedes se den una idea de lo que nos costó el desayuno, el platillo de chilaquiles con huevo tuvo un costo de 90 pesos, el plato de fruta 50 y la cerveza 35. Al final pagamos 175. La comida está rica y le doy 4 estrellas de 5. Y es que decidimos no consumir más para poder seguir haciendo las actividades físicas. Vamos a continuar con este tour. Miren nada más esta calavera, muy bien labrada y muy bonita. Y aquí hay unos ositos para guardar los caballitos para tomar su tequila. Son flautitas. Ahí está amigos, por si quieren venir, miren, aquí está la flauta. Algo novedoso encontramos hoy en Mahahual. Y créanme que sí toca. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama su puesto? Artesanías, así nada más. Y este está más grande, vean. Ahí hay otra negra, mire. Así que si quieren venir a comprar su flauta, aquí lo pueden venir a comprar. Al lado de Crazy Lobster, fíjate. Hasta más junto. Ah, y tiene 101 posiciones. Sí. Bueno, esa es la prueba, la 2 o la 3, ¿verdad? Sí. El día de hoy les traigo a conocer este bonito lugar. Miren, aquí hay algo nuevo y novedoso que pueden ustedes adquirir en este lugar. Son unas flautas. Así que están al lado de Crazy Lobster. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno amigos, si venimos hoy a rentar una bicicleta para dar una vueltecita y conocer todo Mahahual. Así que vamos a ver cómo nos va. Charlie.
La renta tuvo un costo de 50 pesos la hora y 80 por 2 horas. Podrás encontrar muchas opciones a lo largo de la playa, pues es una forma muy cómoda de recorrer toda la zona turística, llena de restaurantes, hoteles y opciones para divertirte, todo con vista al mar. Te invito a suscribirte y darle clic a la campanita de las notificaciones para ser el primero en ver nuestros videos. Es totalmente gratis y me apoyas a seguir creando contenido. Este es nuestro tercer tour hasta Mahahual, siempre confiando en la agencia Viaja con Memo, quien tiene para ofrecer muchos tours y paseos en la República Mexicana, siempre con el mejor servicio al viajero. Si lo que quieres es venir en un tour privado con toda la seguridad y logística y así aprovechar al máximo tu visita, es otra opción que te ofrece la agencia, ya seas nacional o extranjero. Te dejo sus teléfonos, redes sociales en un costado de la pantalla y en la descripción del video. Y miren, aquí les encontré a Furgoneta en Ruta. Bueno amigos, estamos el día de hoy, nos encontramos a nuestros amigos de Furgoneta en Ruta. Miren, aquí está Mariano. Buenas, ahí Furgo en Ruta presente. Ahí para que lo sigan en su canal. Tengo a Marta también. Ahí también, ahí estamos. Hemos venido a comprar el pan de buena mañanita, por aquí estamos en Mahahual totalmente asentados porque nos encantó. Y bueno, sí, en breve ya vamos a tener que movernos, pero la verdad un lugar excelente. Nosotros venimos en unos momentos porque nos vamos a Bacalar. Ah, mira. Tendremos un tour por allá, pero es un gusto conocerlos. Bueno, ¿Y qué creen? Nos los encontramos caminando aquí en Mahahual y realmente un gusto para mí. Nosotros vemos su canal. Qué bueno. Y nos fascina, ¿eh? Les digo, a mis esposos damos el taca-taca. El taca-taca. Qué bueno, qué bueno. Nosotros mira, tomando el café. Hoy nos hemos pasado el café. Siempre empezamos el día con mate, pero hoy hemos venido a comprar un café. Y mira, son yucatecas, ahí tu región preferida de México. Yo me he vuelto yucateca. Y están invitados cuando gusten, pueden ir a Motula, como huevos motulenses, cenote. De hecho, nosotros ahí vivimos. Pueden meter su furgoneta en mi garage y no hay ningún problema. Bueno, si el viaje vuelve por ahí, por esa zona, pues ya lo sabemos. De todas maneras, porque me encantó. Bueno, nos despedimos de Furgo en Ruta. Ya saben, síganlo en sus canales. Estamos Furgo en Ruta en todos lados: YouTube, Instagram, TikTok. Bueno, un placer y arriba Yucatán, que nos encantó. Yo soy yucateca. Yucateca, Marta, yucateca. Yo sí me volví yucateca, me encanta. Bienvenida. Muchas Bienvenidos y ya saben, muchísimas gracias. Que les vaya muy bien por aquí. Bueno, y después de conocer a Furgo en Ruta, vamos a seguir nuestra tour en bicicleta. Vean qué bonito está esto. La playa y el clima de hoy está excelente. Charlie. Te invito a unirte a nuestro club de viajeros con Charlie Boy de Viaje en Facebook y ser parte de nuestra comunidad. Déjenme contarles que se dice que el nombre de Mahahual proviene del árbol endémico de la zona y como principal atractivo están las aguas poco profundas que permiten caminar en ellos hasta 50 metros, así como descansar en las hamacas colocadas dentro del mar. Esta característica también le da unos bonitos tonos en azul que te encantarán. Voy yendo más rápido y voy ganando. Tengo que tener cuidado porque como que esta bicicleta no tiene frenos. Nuestro tour incluye el transporte desde la ciudad de Mérida a Mahahual con una estadía de 5 horas, la entrada a un balneario en Bacalar, así como el almuerzo en este mismo lugar, con la opción de un tour en pontón a la Laguna de los 7 Colores en Bacalar con un costo extra. Amigos, pueden venir a conocer al Capi. Hola, bienvenido. Cuando vengan a Mahahual, bienvenidos. No olviden de visitar artículos originales. Nada chino como venden en todos los lugares turísticos. Aquí es original de coco. Y no podía faltar una muestra de la artesanía de Mahahual. Es solo un poco de lo mucho que podrán encontrar para llevarse un pedacito de este bello lugar. Collares, anillos, pulseras, maceteros y entre otros 100% hechos de coco, de forma artesanal y amigable con el medio ambiente. Este es el proceso de cómo se fabrica. Hoy tratamos sobre el proceso de fundido. ¿Ya? Aquí también tiene el logotipo. Esto es de acá.
algo del mismo coco. Resistor para madera. Es impresionante cómo quedan. Hace una consistencia que súper durísima, que no se despega ni con el agua. Ahorita le vamos a poner acá una gotita de cola loca. Viajas necesitamos. Y eso sí se puede tomar. Así que pues muchísimas gracias por enseñarnos el proceso. Lo van a ver todo YouTube. Y ya saben, amigos, vengan a consumir producto mexicano. Originales, nada chino, ¿verdad? Nada chino. Aquí no vendemos no plástico, no metal, no pintura, no barniz. Todo su color natural. Perfecto. Ok, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias y que disfruten su estancia y esperemos de que cuando se vaya, pues algo Claro. que se le ocurra. Detallitos. Pues muchas gracias. Adiós. Una de las inquietudes del turista es siempre el problema del sargazo, así que acompáñame a ver el área afectada. Y vamos a acercarnos un poquito para que vean, esa es la parte más fea del sargazo. Y se hace como una capa. Y nos comenta la gente de aquí que les falta como aproximadamente de 2 a 3 meses para que esto desaparezca y vuelva a quedar como antes. Pero sí es un problema que nos ha traído el cambio climático. Pues esperemos que pronto quede normal y pueda la gente venir a gozar mucho más, aunque sí se puede gozar, sí se puede divertir uno, pero son las partes donde limpian la gente, que son áreas ya privadas por restaurantes. Vamos. Charlie. Después de un breve descanso en estas ricas hamacas, vamos a hacer kayak, que es un servicio gratuito del restaurante. Como pueden ver, la playa luce muy bonita y con un nivel de profundidad bastante bajo, sin oleaje, lo que hace cómodo practicar esta actividad. Cabe mencionar que en la mayoría de los establecimientos se brinda estos servicios y vale la pena vivir toda la experiencia. Ven y disfruta la belleza de Mahahual, donde encontrarás los mejores tours en el arrecife más grande de México y el segundo a nivel mundial. No te arrepentirás, Charlie Boy de Viaje te lo recomiendo. Charlie. Después de 5 horas nos estamos trasladando a Bacalar, que está a 1 hora y media de Mahahual, donde almorzaremos en el balneario Sasilja, el cual incluye en el costo total del
recuerden, el próximo viaje, comunícate con Memo. No te pierdas estos viajes fabulosos. Viaja con Memo y con Charlie voy de viaje. ¡Viaja con Memo ya! Charlie. Y es así como cerramos esta aventura. Yo soy Charlie Boy y este canal es Charlie Boy de Viaje. Nos vemos, hasta la próxima. Suscríbete a Charlie Boy de Viaje.